Nada fácil, pero aquí estamos cumpliendo con el deber y le voy a rogar, mis hermanos, que vaya a la Escritura y busque en el libro de Efesios, Efesios 4. Y como costumbre, en reverencia a la palabra, por favor, nos ponemos de pie. Efesios 4 del 1 al 6. Efesios 4 del 1 al 6 dice a la letra: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Gracias. Le voy a pedir, hermano, que ahí, así como está, me lleve en oración. Vamos a orar. Señor, estamos aquí delante de tu presencia, oh Dios. Te damos infinitas gracias porque nos has reunido hoy aquí en el día del Señor para adorarte y para ser instruidos en tu palabra. Ayuda, oh Dios, al predicador. A ti te ha placido, oh Señor, depositar este tesoro tan grande, Señor, tu sagrada palabra en vasos de barro. Vasos frágiles, Señor, para que no dependa de mí, para que no dependa del predicador, sino de la obra de tu Santo Espíritu. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado por siempre. Te pedimos mentes, Señor, y corazones receptivos a lo que tú nos vas a decir. Y que seamos edificados en tu verdad, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, mi hermano. El tema que tengo el día de hoy se llama siendo, dice así, siendo y haciendo iglesia. Vamos a hablar un poco acerca de eclesiología. El tema de la eclesiología, hermanos, es muy, pero muy grande, muy amplio. La Biblia habla mucho de la iglesia. Así que este es un tema temático y vamos a tratar, hermanos, de enfocarnos en lo que es el deber de los miembros, el deber de las autoridades eclesiales. Y por ahí es donde vamos a llevar este mensaje. En las Sagradas Escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento, encontramos nosotros una iglesia. La iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y de esa iglesia, mi hermano, existen dos conceptos básicos acerca de la iglesia en la Escritura. Dos conceptos básicos. La primera es cuando se refiere a la totalidad de los elegidos de Dios, de todas las épocas y de todas las partes del mundo. A eso se le conoce como iglesia universal. Mateo 6:18 nos habla y Efesios 6:25.
Y la forma más común en la que nosotros podemos llamar a iglesia es para referirse a la reunión de aquellos que se consideran discípulos de Cristo en una área local. Esa es la iglesia local. El apóstol Pablo, cuando se refería a las iglesias locales, él decía la iglesia que está en Corinto, la iglesia que está en Efeso, o la iglesia que está en la casa de tal persona. Eso es una iglesia local. Y te voy a contar, hermanos, una anécdota históricamente cierta, pero es una anécdota. Si hoy, hermanos, estuviera el apóstol Pablo con nosotros, seguro que más de alguno le preguntaríamos qué iglesia nos recomendaría para congregarnos. ¿Sí o no? Ya que el apóstol Pablo las conocía casi todas. Quizás él diría que la de los corintios, aunque ahí son un poco desordenados, diría el apóstol Pablo, hay celos, hay peleas que hasta se demandan en los juzgados y se dice que hay hasta pecado sexual. Entonces diría el apóstol, mejor te voy a recomendar la de Efeso. Oh, pero se dice que ahí hay muchas personas sin amor. Pero diría la persona que le pregunta, hermano Pablo, ¿y qué me dices de la iglesia de Filipos o la de Gálatas o la de Colosas? Sí, diría, sí, Filipos es muy buena opción, casi perfecta, si no es que Evodia y Síntique sí andan agarrando de los pelos. La de los Gálatas, diría, ni hablar, se dejan engañar muy fácilmente y como que sí andan judaizando. Y Colosas, ¿qué te diré? Es aquí, ahí hay unas cuantas herejías, tanto que algunos andan adorando los ángeles. Oh, dice Pablo, y para tu información, ayer hablé con el apóstol Juan y me dijo que Tiatira son muy tolerantes, que en la Odisea son muy tibios, que en Pérgamo hacen cosas extrañas y que en la de Jerusalén hay hasta perjuicios contra los gentiles. Wow. Pero pregunta el apóstol Pablo, ¿y tú dónde te congregas? En la iglesia cristiana, la familia. Pues quédate ahí, diría el apóstol Pablo. Quédate ahí, mi hermano. Si el apóstol Pablo, hermanos, nos visitara hoy, seguro que encontraría muchísimas fallas en nuestra iglesia. Mis hermanos, si hablamos de iglesias locales, tenemos que ser realistas. Somos pecadores que hemos dejado atrás la vida pasada y que Dios va perfeccionando por medio de la obra de su Santo Espíritu. Si buscas iglesia perfecta, en la gloria, hermano. Aquí en la tierra no. Solo somos, hermano, iglesias que están siendo perfeccionadas. Y hermano, si encuentras una por ahí, por favor, no entres. Porque al nomás entrar, hermano, dejará de ser perfecta. Porque ahí estarás tú. Y somos imperfectos. Punto número 1, hermano. ¿Qué es la iglesia? ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Qué entendemos nosotros que es la iglesia? Por tradición, hermanos, y hasta por ley, oiga bien, le llamamos iglesia a un edificio. Y no se sabe a ciencia cierta cuándo se empezó a llamarle iglesia
Permítame, hermano. Algo pasó acá. No se sabe a ciencia cierta cuándo se empezó a llamarle iglesia a la iglesia, hermanos. Algo pasó. A la iglesia. Pero vemos por todos lados, mis hermanos, rótulos donde vemos que dice esta es la iglesia cristiana, la familia, por decirlo así. Pero en realidad quiero que entendamos lo que en realidad es una iglesia. La palabra griega, hermano, de donde se traduce iglesia es eclesia. Esta palabra no fue originada por los primeros cristianos, sino que era muy usada de los de habla griega. Y esta palabra, hermano, nunca para los griegos tuvo un sentido religioso. Eclesia quería decir literalmente asamblea o los llamados. Y era aplicada, hermanos, a cualquier cuerpo de gente llamados o convocados para una reunión, para cierto propósito. Así que la iglesia, hermano, no es un lugar, no es un edificio, no es un punto de predicación. La iglesia, hermano, es un pueblo. Usted y yo, esos somos la iglesia, hermanos. La iglesia es una familia unida por la adopción a través de Jesucristo. Y la iglesia se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo la cabeza que es Cristo. Efesios 1:22, Efesios 5:25 y Hebreos 12 habla al respecto. Una iglesia local, mi hermano, es un grupo de cristianos que regularmente se reúnen en el nombre de Cristo para afirmar, y oiga bien, y supervisar oficialmente la membresía. Es la institución que Jesús creó y autorizó para proclamar el evangelio del reino, para afirmar a los que profesan el evangelio, para supervisar su discipulado y para corregir a los que se desvían. En otras palabras, disciplina. Todo esto significa, hermano, que nosotros no nos unimos a las iglesias como nos unimos a los clubs. Nos sometemos a ellas. Nos sometemos a la iglesia. Por eso la membresía de la iglesia. Si nosotros, hermanos, hablamos de iglesias locales, hay de todo, hermano. En estos tiempos vamos a encontrar de toda clase. Yo diría, hermano, que al gusto del cliente. Y no sé por qué en estos últimos tiempos a mucha gente anda por las redes sociales, por todo lo que escuchan, andan de aquí para allá buscando iglesias en donde quedar bien acomodado, ¿no? Hay de todo, hermanos. Debemos nosotros de tener cuidado a lo que nosotros llamamos iglesia. No existe, hermano, tal iglesia virtual o iglesia en línea o la iglesia de YouTube. No existe, hermano. Ser iglesia es comunión entre los hermanos, es integración, es servicio, hermano, es supervisión, es soportarnos en amor, es procurar la paz entre nosotros los hermanos. Y le voy a dar 5 marcas esenciales de una iglesia sana, así rápido. Primero, hermanos, una marca esencial de una iglesia sana tiene un liderazgo bíblico. Es decir, pluralidad de ancianos, un pastor con pastores. Dice la palabra del Señor
que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Proverbios 11:14, Hechos 14:23 y Santiago 5:14. Gracias, hermano. Santiago 5:14. Otra marca de una iglesia sana, la predicación fiel de la palabra. En este caso, hermanos, una de las predicaciones más fiel a la palabra es la predicación expositiva y el discipulado continuo de la iglesia, de aquellos que nos hacemos llamar hijos de Dios o cristianos. Eso, hermano, nos llevará a un mejor entendimiento de todo el consejo de Dios o la teología bíblica. Primera de Pedro 3:15, segunda de Timoteo 4:2. Nada, hermano, de entretenimiento. La iglesia está aquí el día del Señor para ser edificados, para ser enseñados, para adorar a su Rey. Marca número 3, la administración fiel de los sacramentos. Por ley, hermano, a la iglesia se le ha encomendado la administración de los sacramentos. ¿Cuáles son? El bautismo y la Santa Cena. Número 4, la aplicación bíblica de la disciplina. Si una iglesia no hay disciplina para aquellos que se comportan no como cristianos, una iglesia no es sana y debemos de huir de ahí. Y número 5, hermanos, un entendimiento bíblico de la membresía. Y es aquí en este punto, hermano, donde vamos a tratar de abundar un poco más. ¿Qué podemos entender acerca de la importancia de ser miembros? Solo les puedo decir, hermanos, que sin miembros no hay iglesia. Y no hay cristiano sin ser miembro de una iglesia. Porque somos un cuerpo, hermanos. 1 Corintios 12, del 12 al 27 habla de esto. En el cristianismo, hermanos, no existen los llaneros solitarios. Usted no puede decir soy cristiano y yo no me uno a una iglesia. Jamás, hermanos. Somos un cuerpo. Somos miembros de un cuerpo. Y los miembros de este cuerpo, hermano, no sobreviven separados del cuerpo. Romanos 12. Si yo me cortara mi mano, hermanos, no serviría de nada. Se pudriría. Esto, así es la analogía que nos quiere dar el apóstol Pablo en Romanos 12. Punto número 2, tu cristianismo y la iglesia. Mire cómo dice el apóstol Pablo en la cita que leímos anteriormente. Efesios 4, 1 al 6. Búsquelo en su Biblia, hermano. Lo voy a parafrasear. Efesios 4, 1 al 6. Dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Hagámosle preguntas al texto. ¿Y cuál es esa vocación con la que hemos sido llamados? Que con toda humildad y mansedumbre, hermanos, oiga bien, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Procurar la paz entre nosotros, hermanos. ¿Cómo cuesta mantener esa unidad, mis hermanos? Esa unidad requiere ser fiel al espíritu de la Escritura, ser fiel a los hermanos. Esta unidad, hermanos, se establece con fundamento en la verdad y en la justicia que manda la Escritura. Y sigue el versículo 4, dice: hay un solo cuerpo y un espíritu,
como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es una unidad, hermano. El verso nos quiere dar a entender, hermanos, la unidad que tiene que tener ese cuerpo. No unos jalándonos para un lado y otros jalándonos para otro. No, hermanos. Es unidad. Esta escritura, hermano, de Efesios 4 nos manda a participar dando nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo y nuestro tiempo, hermanos. Por lo general, mis hermanos, en las iglesias, más acá en los Estados Unidos, hay mezclas de nacionalidades, de diferentes culturas. ¿Cuántas culturas no tenemos aquí, hermanos? ¿Cuántas nacionalidades? Venezolanos, hondureños, mexicanos, hay salvadoreños, hay de todo, habemos de todo aquí, hermanos. Hay niños, hay jóvenes, hay adultos, ancianos, personas con necesidades especiales, y tenemos nosotros, hermanos, que estar en unidad, que mostrar misericordia, soportándoos, dice el texto, con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mis hermanos, debemos tener en cuenta que por causa del pecado, entre más cercanas son las relaciones, más propensas son a tener conflictos. Entre más cercanas son nuestras relaciones entre hermanos, estamos más propensos a tener conflictos. Pero mi hermano, en toda esta diversidad que está envuelta la iglesia, se tiene que manifestar la unidad del cuerpo de Cristo. Esa unidad debe ser inquebrantable y hay que mantenerla como un solo cuerpo. ¿Y cómo cuesta? Hacer la voluntad del Señor, hermanos, a veces duele. A veces nos toca humillarnos por amor a Cristo, por amor a la iglesia. Nos toca pedir perdón por el mal que me han hecho. Como dice la palabra, pon la otra mejilla. Así es, hermanos. La Escritura nos da las pautas con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. Si hay algo que me gustaría que llevara en su mente es ¿qué es ser iglesia? Primero, con toda humildad y mansedumbre. Así podremos vivir en paz, hermanos. Mire lo que dice 2 Corintios 13:11. Dice, por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Wow. La palabra es clara, hermanos. Punto número 3. ¿Quiénes pasan a formar este cuerpo, hermano? A formar esta membresía que llama la iglesia. ¿Quiénes pasan? Y leeré 2 párrafos que son muy claros, hermano, de la Confesión Bautista de 1689. Uno es de la justificación y otro es de la adopción. Mire lo que dice los que pasan a formar parte de esa membresía. Dice de la justificación, aquellos que Dios llama eficazmente, también lo justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonando sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada efectuado en ellos o hecho en ellos, sino únicamente por causa de Cristo.
Ahí y así es que somos nosotros justificados. Pero luego viene el párrafo de la adopción. Y una vez que nosotros somos justificados, pasamos a ser adoptados a la familia de Dios. Dice, a todos aquellos que son justificados, lo que leímos, Dios les ha concedido en y por causa de su único Hijo Jesucristo, el venir a ser partícipes de la gracia de la adopción, por medio de la cual son contados entre los hijos de Dios y gozan de las libertades y privilegios de los mismos. Tienen su nombre puesto sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso con confianza al trono de la gracia, son capacitados para clamar Abba Padre, son tratados con compasión, protegidos, provistos y corregidos por Él como un padre. Sin embargo, nunca son desechados, sino que han sido sellados para el día de la redención y reciben las herencias de las promesas como herederos de la salvación eterna. ¡Wow! ¡Qué bonito, hermano! De esa manera nosotros somos adoptados en Cristo Jesús. Estos, hermano, estos son la iglesia. Creo que la confesión, hermano, es sumamente clara y no necesita mucha explicación. Es necesario ser justificado, nacer de nuevo para ser parte del cuerpo de Cristo. No es, hermanos, por congregarse todos los domingos o por venir de vez en cuando o porque me han traído a la iglesia desde que nací. Es necesario nacer de nuevo. El que es justificado automáticamente es adoptado, mi hermano. Y el Espíritu mismo, dice, nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Punto número 4, hermano. ¿Por qué nosotros debemos ser miembros de una iglesia? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué si el Señor ya me justificó, si Él me va a guardar, por qué no me quedo en mi casa, no? Y veo la iglesia de YouTube o la iglesia en línea. Porque la membresía, hermano, es una doctrina bíblica. Por eso. La membresía, hermano, es un pacto de compromiso con la iglesia local. Jesús, hermano, estableció la iglesia local y todos los apóstoles llevaron a cabo sus ministerios a través de la iglesia local. Y hoy debe ser el mismo formato. Iglesia, ministerio, gran comisión. Nada ha cambiado. Es por eso, hermanos, que la membresía requiere compromiso de ambas partes, tanto de las autoridades eclesiales como de los miembros. Quizás usted no va a encontrar la palabra membresía en la Escritura, como tampoco va a encontrar providencia. Pero sí encontramos el concepto, hermanos. Tampoco encuentra Trinidad. Pero sí está la Trinidad en la Escritura. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hagámosle unas preguntas al texto, hermano. ¿A qué líderes debería cualquier creyente en particular obedecer y sujetarse? ¿A qué líderes? Las Escrituras claramente mandan a los cristianos a someterse y honrar a un cuerpo de ancianos, a los pastores.
Primera Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, dice, los que trabajan en predicar y enseñar. Y surge otra pregunta. ¿Por quiénes tienen los pastores que dar cuenta? Porque al principio el texto dice, obedecer, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes tienen que dar cuenta. ¿Por quiénes los pastores darán cuenta? ¿Por los que no se congregan? No, por los que se congregan, por los que pertenecen a una membresía, por alguien que está sujeto a ellos y pertenecen a un número concreto de la iglesia local que pastorean. Un ejemplo de membresía, hermanos, iglesia, lo tenemos en Hechos 2, 41 al 42, en el primer sermón de Pedro. Voy a parafrasear ese texto, no lo busque. Y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué hicieron? Se arrepintieron y participaron de los sacramentos. Fueron bautizados. Y dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron contados. Pasaron a una lista de miembros. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fueron discipulados, hermanos. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En otras palabras, ellos hicieron iglesia, como lo estamos haciendo nosotros el día de hoy. En este pasaje nosotros, hermanos, vemos con claridad de que todo hombre o mujer nacido de nuevo es trasladado de la corriente del mundo a una vida eclesiástica. Los deseos de la carne, los placeres del mundo ya no los gobiernan más, porque esos han entrado en el gozo de su Señor y ese es su mejor deleite. Y así deberíamos venir nosotros en este día, el día del Señor, con gozo en nuestros corazones. Esperar el día domingo como cuando antes tú te deleitabas en aquella feria patronal para ir a darles ruenda suelta a esos placeres carnales. Esto es diferente, hermanos. Es el gozo del Señor. Es ser agradecido. Es obediencia. Por eso nosotros venimos con gozo a adorar, a glorificar el nombre del Señor. Otro ejemplo implícito en las escrituras de la membresía es la disciplina en la iglesia. Es algo, hermanos, implícito que tenemos ahí. Y esto lo vemos cuando Jesús habla en Mateo 18, del 15 al 19, y el apóstol Pablo en 1 Corintios 5. Y nosotros, hermanos, ¿cómo vamos a disciplinar a alguien si no es parte de una membresía? Si no está unido al grupo. Si no está en el cuerpo de la iglesia. No se puede. Pero Jesús habla de poner disciplina al que no anda bien, al que se está comportando mal. Dice la palabra, si en la iglesia se encuentra alguien culpable de pecado y no se arrepiente y sigue en su necedad, sea excluido. ¿Cómo nosotros vamos a excluir a alguien si no ha sido previamente incluido? Ahí tenemos la membresía de la iglesia. No se puede, hermanos. Tenemos que pasar a ser miembros. Las palabras de Jesús, hermanos, nos da a entender que las personas que han sido
regeneradas deben formar parte de la iglesia local. Mire lo que dice el libro de 9 marcas de Mark Dever, que es una iglesia sana, y dice: cuando comienzo a dar un discipulado con nuevos estudiantes, mis primeras palabras son, dice Mark Dever, si te llamas a ti mismo cristiano, pero no perteneces, pero no eres miembro de la iglesia a la que regularmente te asistes, me preocupa que te puedas estar dirigiendo al infierno. Eso es fuerte y es real, hermanos. Si te llamas a ti mismo cristiano, pero no eres miembro de la iglesia a la que regularmente asistes, me preocupa que te puedas estar dirigiendo al infierno. Es compromiso. Y a veces el compromiso, hermanos, no nos gusta. Al ser llamados por Cristo, hermanos, estamos en una relación de familia o en una relación de cuerpo y debemos ser fundamentados en las doctrinas que se exponen en las Escrituras. Y lo tenemos que hacer dejando que esa misma Escritura sea la que nos hable a nosotros y no nosotros a ella. Es Dios quien establece cómo ha de ser la iglesia. No es la iglesia la que establece cómo debe ser ella misma. No. Las pautas están tomadas en las Sagradas Escrituras. Jesús estableció la iglesia, dio su vida por ella y esa iglesia tiene un orden establecido y se compone de miembros nacidos de nuevo, funcionando como un solo cuerpo en amor. Amén, hermanos. Y último punto. Número 5. Las autoridades de la iglesia. Las autoridades de la iglesia, hermano, básicamente se compone del pastor, los ancianos y diáconos. El pastor, los ancianos y diáconos. Una de las mayores bendiciones, hermano, que Dios ha dado a su iglesia son los pastores. Son los pastores. Esta institución, hermano, que es iglesia y que está bien definida en las Escrituras, tiene una serie de oficiales que tienen que velar por cumplir lo que Dios mismo ha determinado. No sus ideas o sus caprichos. Lo que Dios ha determinado en las Escrituras. Primera de Pedro 5, 1 al 3 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y les dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Wow. Es un mandamiento. Jeremías 3:15 y dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. No con cualquier entretenimiento, hermanos, con ciencia y con inteligencia. La iglesia está formada de un pastor principal, la cual la iglesia debe conocer y cuidar. Y este pastor principal debe estar rodeado de una pluralidad de ancianos, como lo manda la Escritura. Que en cierto modo estos ancianos pasan a ser los pastores del pastor. El pastor debe tener al lado hombres de confianza que le ayuden a tomar decisiones, que lo cuiden, que lo aconsejen. Todo tiene un orden.
y todo debe estar en la estructura de autoridad que Dios ha establecido en el mundo. Por ejemplo, el padre de familia es cabeza del hogar, el rey, el presidente, los ministros, los pastores. En todo vemos estructuras de autoridad. Dios siempre, mi hermano, ha tenido estructuras de autoridad. Dios siempre ha tenido un formato y lo podemos ver con el pueblo de Israel y Moisés. Lo vemos en el Nuevo Testamento, en la primera iglesia de Jerusalén, con Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús. Lo vemos en la iglesia de Efeso con Timoteo. Hay un orden, una estructura de autoridad que se tiene que respetar. Y es la misma iglesia, hermano, la que tiene que reconocer las marcas distintivas de aquellos que va a poner en el oficio pastoral. Es la iglesia. No es porque yo quiera o porque yo puedo, no, hermano, la iglesia. Un hermano no puede decir, me voy a las misiones, soy misionero, sin contar con la autorización de la iglesia. Un hermano, aunque tenga la vocación y la buena voluntad, no puede ejercer una acción ministerial sin la autorización de la iglesia. No se puede, hermanos. Hay reglas establecidas por la palabra. Hebreos 13:17. Hay algo, hermano, que me gustaría recalcar, y es que la iglesia, hermano, tiene que reconocer la voz de su pastor. Como un rebaño de ovejas, hermano, cuando un pastor las llama. No por nada, hermanos, el Señor compara a su iglesia con esa metáfora del pastor y las ovejas. Ustedes han visto esa escena, hermanos, donde hay unos cuantos llamando las ovejas y las ovejas no les hacen caso. Pero llega el pastor y solo les hace una llamadita y vienen todas, porque conocen la voz de su pastor. Cuando en la iglesia, hermano, surge alguien con carisma y habla bien y se relaciona y los hermanos empiezan a desviar su vista del pastor principal, hay problema. Empiezan a mirar al que tiene carisma, sea hombre o mujer, y como es tan amable, tan sonriente, tan gracioso, tan apacible y con muy buena voluntad por si acaso, le empiezan a contar sus cosas, sus problemas. Cuidado, hermano. La iglesia tiene que tener cuidado. La división puede estar a las puertas. La iglesia tiene que tener bien claro quién es su pastor y a quién ir y a quién escuchar y tenerle confianza. Tener a su pastor en alta estima, dice la palabra, de doble honor. Así también, hermano, es parte de la labor pastoral ser fiel a su iglesia y a las almas por las que tiene que dar cuenta. Es su labor supervisar el rebaño, mostrarle con la precisión de un cirujano de qué manera tiene que aplicar esa palabra predicada, la cual, hermanos, no es nada fácil. Hay una escritura que me hace temblar cada vez que medito en ella. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Si no aplicamos la palabra por miedo a que se molesten o por negligencia, les inducimos al error. Y eso tiene un castigo para el predicador. Y es uno de los más severos, dice la palabra, mayor condenación. Si los predicadores quieren agradar a todos, seguro que no podrán exponer todo el consejo de Dios.
porque todos quieren algo diferente y a nadie le cae bien que le expongan toda la palabra. Solo que sea un verdadero creyente que diga: yo quiero ser exhortado, yo quiero ser expuesto a las Escrituras porque yo quiero arrepentirme de mis pecados. Pero casi no lo vamos a encontrar. Hay muy pocos así. Al pastor, hermano, le toca señalar con las Escrituras, raspar la llaga, dar luz para que se arrepientan. Ese es el mandato. Mostrar el evangelio para que crean y se arrepientan. O se arrepientan y crean. Y eso no es nada fácil. Así que quienes tienen el privilegio de subirse al púlpito no es para traer sus ideas, sus antojos o sus caprichos. Los pastores nos deben ayudar a identificar el engaño, nos deben a motivar para amar a Dios. Esa es su función. Es Dios hablando a su iglesia a través de sus siervos. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué Dios, hermano, nos dio pastores? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tremenda labor, hermano. Eso solo puede suceder a través de los que predican las sagradas Escrituras, a través de los ministros del evangelio. Terminando, hermanos, quizás muchos han vivido malas experiencias en las iglesias contemporáneas y hasta han decidido no congregarse. Han sufrido abusos de autoridad, abusos de manipulación económica, abusos de falsas doctrinas, pero aún así no existe cristiano sin iglesia. Quizás tú dirás: pero es que no encuentro una iglesia sana. No importa. Congrégate en la menos mala. Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene un remanente. Una iglesia sana, hermano, no es una iglesia perfecta y sin pecado. Una iglesia sana no lo sabe todo, ni lo ha entendido todo. Más bien es una iglesia que continuamente se esfuerza por estar al lado de Dios en la batalla, luchando contra los malos deseos y engaños del diablo, engaños del mundo. Una iglesia sana es una congregación que refleja cada vez más el carácter de Dios como ha sido revelado en su palabra. Si aún, hermano, no te has unido a una membresía de alguna iglesia local, tienes que hacerlo. Ruega a Dios que te dé donde puedas servir y poner los dones en operación. Pero no existe cristiano sin iglesia y necesitamos atender al llamado de la palabra. Dios bendiga su palabra, hermanos. Le damos gracias a Dios. Y le voy a pedir a los hermanos que pasen.